Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 24 hasta el 30. Amén. ¿Estamos ahí? Bien, vamos a tomar la lectura. ¿Me sigues? Dice la palabra de Dios así. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Vamos a ver, Padre, gracias te damos por esta mañana, una vez más, gracias por la comunión que podemos tener en ti, Señor. Gracias por este lugar, gracias por los hermanos que están aquí, sus vidas. Bien, hemos escuchado, Señor, que hay dolores, que hay aflicciones, que hay enfermedades, que hay preocupaciones por parte de nosotros, ante nuestra familia, ante seres queridos, Señor. Pero tú nos traes hasta aquí, Señor. Y el hecho de que estemos aquí, Señor, es porque ante todo eso, ante lo externo, hemos reconocido, Señor, que tú eres el Dios de autoridad, el Dios de poder, el Dios que controla todo el universo. Y no nos queda, Señor, más que venir a ti, venir a tus pies, rendirnos, postrarnos y escuchar lo que tú quieres decirnos para que nuestro corazón, nuestra alma sea saciada de todo esto. Te agradecemos por lo que has hecho por nosotros en la cruz, enviar a tu Hijo, Señor, y porque nos has permitido abrir los ojos y verte de una manera clara y poder decir: tú eres suficiente, tú eres necesario para nuestra vida. Que sea así el día de hoy, donde está tu palabra, podamos estar atentos, podamos estar gozosos de escucharte, Señor, pero sobre todo de atender a lo que tú nos llamas a hacer. Gracias por lo que tú eres, lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos en este capítulo 7. Fue una historia muy interesante acerca de esta mujer sirofenicia, que de origen griego. Es importante ver que Marcos hace mucho énfasis en la procedencia de esta mujer, porque nos está Marcos llevando a otro bloque en donde se va a dar testimonio de Jesús, pero a los gentiles. Entonces Jesús había permanecido en la región de Galilea, en Betsaida, ¿verdad? Capernaum. Jesús inició su ministerio en esta zona de judíos, pero vamos a ver aquí a partir de este pasaje y un poquito pasado del capítulo 8 que van a suceder en circunstancias en donde Jesús quiere darse a conocer a los gentiles. Sin embargo, vemos una como parábola un poco difícil aquí que acabamos de leer, ¿no? Acerca de la comida, de las migajas, y hay una respuesta de esta mujer acerca de esta petición que ella le hace de sacar el demonio de su hija, ¿no? Entonces, esta parábola es muy interesante porque nos hace ver primero el orden de Jesús, porque Él vino a los suyos, ¿verdad? Él vino principalmente a Israel, a los judíos, pero eso tenía propósito para venir para los gentiles. Y Jesús utiliza esta parábola para mostrar ese orden que Él tiene acerca de la salvación, ¿no? Porque primero escoge a su pueblo para que del pueblo muchas naciones puedan salvar. Entonces, se observa aquí, se observa una mujer, ¿verdad? Se observa una mujer desesperada, se observa una mujer piadosa incluso, una mujer grande de fe, esta mujer gentil. Nos va a enseñar, esta mujer nos va a enseñar la manera en cómo acercarnos a Dios de una manera reverente y de una manera auténtica.
Y esto abre la pregunta a decirnos cómo nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Tu acercamiento a Dios es auténtico, tu acercamiento a Dios es reverente, en fe. Y hace unos años, antes de ser cristiano, fui a un mercado, iba con mi hermano a un mercado, comprábamos tenis, pero eran tenis clones, eran tenis de réplica, pero nosotros no sabíamos que eran tenis réplica. Entonces fuimos a comprar estos tenis, y entonces ya así muy padres, eran de salida, muy padres, que ahora están a mitad de precio de lo que vale. Entonces, ya me los puse, era para educación física, me acuerdo, y al pasar el tiempo, cuando estaba yo haciendo ejercicio, sentía que me dolía el pie derecho. Yo decía, ¿por qué? Pues se supone que son originales de ustedes, ¿no? Y ya, total que cuando ya los lavé y los empecé a ver bien, resulta que el tenis derecho estaba más pequeño del largo. Entonces dije, sí, ya, de modo, ya compré este tipo de tenis que según yo eran auténticos, pero a la hora de ponérmelos, pues me lastimaban, ¿no? Y suele pasar así, ¿no? Esto es como un ejemplo muy malo, muy malo, pero pasa así. Cuando nosotros estamos en esta práctica, ¿verdad? Dios nos pone en situaciones en las que Él dice, tu fe es auténtica. A ver, esta situación aquí, tu fe va a ser auténtica, o después vas a tropezar en esto. Nos pone en situaciones, nos pone aflicciones, nos pone algunos momentos tristes, algunos momentos de enfermedad, para de alguna manera evaluar la persona. Entonces, por eso te decía al inicio, ¿cómo está tu fe? Tu fe en estos momentos, tú podrías evaluar tu fe y podrías decir, mi fe es auténtica. O podrías ver como los tenis, así, no, bueno, de este lado está más angosta, o de este lado como que no va acorde a esto. ¿No? Eso es la intención de este sermón, que nosotros evaluemos nuestra fe, que nosotros evaluemos nuestro acercamiento con Dios. ¿Cómo es tu acercamiento? Es como esta mujer se acercó por esa necesidad, ¿verdad?, que ella tenía de su hija que estaba endemoniada, y se acercó en fe, ¿no? Y me encanta más porque cuando Jesús le hace una pregunta, ella no duda, ¿verdad? Y ella responde de una manera sabia. ¿Tú cómo respondes a cuando Dios te pone en una situación? ¿Respondes bajo la palabra de Dios? ¿Respondes bajo lo que Dios dice? ¿No? Porque me encanta, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero la mujer responde de una manera sutil, de una manera sabia. Ella sabía realmente a lo que iba a acercarse a Jesús, ¿no? Jesús la pone a prueba, ¿verdad? Porque es gentil. Y dice Jesús, es que yo vine primero a los míos, entonces primero es darle a los míos y ya después la migaja que le dan los perrillos. Pero ella dice, aún los perrillos comen las migajas. Entonces, vamos a ver que este interesante pasaje nos va a hacer reflexionar mucho acerca de nuestra fe, si nuestra fe de verdad es auténtica, si nuestra fe de verdad camina con Dios, si nuestra fe nos lleva a postrarnos a Él, ¿verdad? Nos lleva a tener una acción de darle todo a nuestro Dios. Entonces, a manera de contexto, quiero decir que seguimos en este séptimo capítulo y te digo, vamos a entrar a otra sección donde Marcos va a exponer ahora el testimonio de Jesús, pero hacia los gentiles, ¿no? Vemos a Jesús en Capernaum, en todas estas zonas del mar, y entonces Jesús se va a dirigir al norte, a una ciudad gentil. Dice el versículo 24 que él se dirige a Tiro y de Sidón, ¿verdad? Entonces, esta es una sección corta, pero también es una sección en donde va a contrastar la sección anterior de los judíos. ¿Cómo respondieron los gentiles a cómo respondieron los judíos en ese testimonio que Jesús estaba dando de sí mismo, ¿no? Y vamos a ver un contraste de que los gentiles respondieron mejor que los judíos. Entonces, por eso Marcos yo creo que es muy sabio al escribir este evangelio, porque nos hace ver que a los suyos vino y a los suyos no, le recibieron, ¿verdad? O sea, hubo una respuesta, se esperaba una respuesta positiva a los suyos,
pero resulta que los que no eran suyos, los gentiles, respondieron mucho mejor que los que eran suyos. Entonces, te digo, va a contrastar esta otra sección, ¿no? Y esta sección de testimonio de los gentiles va a empezar aquí, en este pasaje, 7:24, y se va a extender hasta el capítulo 8, versículo 9. Entonces, en esta sección de este casi un capítulo, se van a mostrar una serie de milagros que nos van a mostrar esa autenticidad de fe de las personas a las cuales se hizo este milagro. Y te digo, va a contrastar con lo que pasó con los judíos. Entonces, lo que los judíos no lograron hacer, no lograron comunicar, ahora se va a hacer visible con los gentiles, pero primero lo veremos con esta mujer gentil, esta mujer griega, que también era sirofenicia, ¿no? Después lo vamos a ver, la siguiente semana lo vamos a ver con un hombre sordomudo, la manera en cómo él responde a su sanación, y después lo vamos a ver con una segunda alimentación, pero ahora de 4,000 personas. ¿Ok? Entonces Jesús, después de confrontar, ¿se acuerdan de estos líderes religiosos? Los confronta, lo que vimos, sobre estas costumbres religiosas, que Jesús les dice, es que no es necesario ya las costumbres, o sea, déjense de las costumbres, déjense de enfocarse en lo externo, sino más bien enfóquense en lo interno, ¿no? Entonces, después de esto, Jesús se retira de ese lugar. Estaban ellos ¿recuerdas de la ciudad donde estaban? Estaban en Genesaret, si no mal recuerdo, que en realidad que es Capernaum, el mar de Galilea. Entonces Jesús se va a dirigir a la región, específicamente al norte. Dice, ahora sí entramos al versículo 24, y escucha lo que dice: levantándose de allí, de ese lugar donde él tuvo este conflicto, dice, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Ok? Entonces, estaba en Genesaret, ahí donde tuvo esta situación, en donde a sus discípulos les explica, ¿verdad?, lo que acaba de acontecer, y después de aquel encuentro con los religiosos, se dirige a esta ciudad, Tiro y de Sidón. Decía que era una ciudad gentil, que estaba, de ahí donde estaba, en Genesaret, estaba a 80 kilómetros hacia el norte, o sea, y aparte pues iban caminando, o sea, 80 kilómetros, estamos hablando de dónde a dónde, de aquí hacia la salida a Cuernavaca, no sé, o sea, una distancia un poquito larga, casi 100 kilómetros, estamos hablando de Cuernavaca, ¿no?, de aquí a Cuernavaca. Entonces, bien, para que más o menos nos demos cuenta de la distancia que recorrieron de Genesaret hacia ese lugar. Y entonces, dice el verso 24 al inicio que entró en una casa y no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse. Quizá los motivos por los cuales Jesús se dirige a este lugar fue para estar alejado un poco de las situaciones judías, de estos confrontamientos que él ha tenido. A lo mejor se dirige ahí porque a lo mejor Jesús dice, bueno, aquí ya no soy tan famoso como acá, no me van a seguir tanto, pero resulta que no, ¿verdad? Resulta que como ya lo conocían, entonces mucha gente pues le seguía. Entonces probablemente él quiso descansar, para ir a ese lugar para descansar, o a sí mismo también vemos uno de los propósitos de Jesús, pues era preparar a sus discípulos. Y el ir a esta tierra gentil va a ser muy importante para los discípulos, para su entrenamiento, para su capacitación. Pero parece que Jesús, la importancia de ir a ese lugar es enseñarles a sus discípulos principalmente el contraste de la respuesta de los gentiles y la respuesta de los judíos. Entonces, en un pasaje paralelo a esto, Mateo 15:24, si quieres nada más anotarlo o tenerlo ahí en tu separador, porque vamos a regresar a Mateo. Mateo 15:24 nos habla sobre esta misma historia, nos dice lo siguiente. Dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, Jesús está en un territorio gentil, pero a su vez él está diciendo, yo fui enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jesús está exponiendo aquí el propósito principal
del que fue enviado, que es venir a los de la casa de Israel. Sin embargo, ese era el orden. Sin embargo, también vamos a ver más adelante cómo él también va a llegar a los gentiles. Entonces, el que Jesús está ahí, quizá a lo mejor también es un ejemplo de lo que iba a suceder más adelante con Pablo, ¿verdad? Porque Pablo, ¿qué fue? El apóstol de los gentiles, ¿verdad? Entonces, de alguna manera Jesús quiere enseñarle esto a sus discípulos, cómo sería el orden de cómo llegar, cómo el evangelio iba a llegar, ¿no? Primeramente a los suyos y después a los gentiles. Entonces, ese era el objetivo de Jesús en su ministerio, llegar primeramente a la casa de Israel, ¿no? Por eso él llama a 12 judíos, ¿verdad? Para que entonces ellos, después de su muerte, se dirigieran a los gentiles. Ya lo vemos en las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Hacia los gentiles. Pero vemos a Jesús, no está limitado aún así a servir a los demás. No está limitado, ¿verdad? Jesús a servir a los gentiles, aunque el propósito, el orden de su venida era no estuvo limitado a servir a los propios gentiles. Lo vemos aquí, lo vamos a ver hasta el capítulo 8. Entonces, dice al principio del versículo 24 que entró en una casa, y obviamente entró a una casa, ¿qué? Una casa gentil, ¿no? Entró a una casa gentil, y para los judíos entrar a una casa gentil era motivo de ¿qué? De contaminación, ¿no? Es decir, entraste a una casa gentil, estás contaminado. Sin embargo, Jesús aquí lo hace siempre con la intención de dar testimonio a sí mismo, pero ahora a los gentiles. Pero lo que llama la atención es lo que dice el versículo 24 al final, que dijo que no pudo esconderse, ¿no? Jesús, te digo, ya era conocido en varias regiones, mucha gente le seguía, pero esta acción nos señala el principio, ¿verdad?, de su naturaleza. Él no puede esconderse de los suyos. Él no pudo esconderse porque allí estaba una mujer de fe. O sea, otro de los propósitos principales de Jesús caminar 80 kilómetros era encontrarse con esa mujer. Imagínate ese amor, esa intención de Jesús, de voy a caminar 80 kilómetros hasta esa ciudad y voy a encontrarme con esa mujer. Sí había otros propósitos, enseñar a los discípulos, sí a lo mejor era descansar de todo lo que había sucedido, sí a lo mejor era como visitar otras partes, pero aquí vemos algo interesante, que camina 80 kilómetros para encontrarse con esta mujer, ¿no? Y esta mujer, él no pudo esconderse de esta mujer, porque él previamente, seguramente, él dijo, voy a ir y me voy a encontrar con esta mujer. No, por eso él no pudo esconderse. Y dice el verso 25, porque una mujer, o sea, no pudo esconderse, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Jesús, por más que a lo mejor quiso evitar ciertas situaciones con la gente, él no pudo esconderse de esta mujer que se acercó a él en fe. Con una fe auténtica, con una fe verdadera. Y lo digo así, verdadera, porque dice al final que ella se postró a sus pies. O sea, ella vino, ni siquiera hizo la petición primero, sino se acercó y se postró a sus pies. O sea, esta expresión, se postró a sus pies, es la misma expresión del leproso de Lucas 5, que dice que él vino a él y cayó sobre su rostro. Esta expresión es la misma de Jairo, ¿verdad? Cuando va a pedir que sane a su hija, es la misma expresión en Marcos 5:22, dice que él se postró a sus pies. La mujer del flujo de sangre, ¿verdad?, es la misma expresión que tuvo. Dice que ella se postró a sus pies para tocar su manto de Jesús. Entonces, la mayoría de las veces que la gente venía a Jesús y se postraba a sus pies, a toda esta gente él no se escondió, ¿no? A la mayoría de esta
de las veces que la gente vino a él y se postró, él nunca los despidió, él nunca los ignoró. Vemos que él se detenía, él iba caminando, él se detenía y atendía a esta gente que se postraba a sus pies, que venía a él con fe. Entonces, me encanta porque aquí vemos que Jesús, ¿verdad?, está para aquellos que vienen a él en fe y se postran a sus pies. Tú vienes a él, tú vienes a Jesús así. Vienes a Jesús, te postras, o llegas a él y empiezas ya a pedir. No, sino que esta actitud de fe es de postrar. El postrar significa tú estás acá, Señor, yo estoy aquí. Señor, estoy para ti. ¿No? Eso es postrarse, eso es, pues, Señor, tu voluntad debe hacerse como tú la indicas. Eso es postrarse, ¿no? Y entonces Jesús no puede esconderse de ese tipo de fe. Jesús no puede pasar por alto de ese tipo de fe. Jesús no puede caminar y despedir. ¿Se acuerdan que de repente él despedía a la multitud? Decía, ya, sí les hablaba la palabra, pero como no había fe, él decía, bueno, pues ya, vamos. Pero a este tipo de gente que venía a él con fe, él se detenía, él atendía. ¿Cómo sería Jesús contigo? Él se detendría al venir, que tú vienes a él se detendría y él atendería a tu petición. Dios, Jesús, está para aquellos que vienen en fe y aquellos que se postran ante sus pies. ¿Cómo tú te presentas ante Dios? Tu presentación ante Dios es de postrarse, es de decir, aquí estoy, Señor. Es similar a esta mujer. Esta mujer tenía un problema muy grande, tenía una hija endemoniada. Imagínate el leproso, ¿verdad? Tenía un problema muy grande, la hija, que quizás podía morir. Pero ellos no llegaron y dijeron, Señor, sáname ya, una vez, sino se postraron, como diciendo, Señor, haz tu voluntad. La mujer del flujo, con que solo puede tocar su mano. El Jairo, ¿verdad? Si tú quieres, Señor, sana a mi hija. Entonces, ellos tenían una gran necesidad, pero ellos se acercaron en fe, se postraron, y Jesús atendió, Jesús no los ignoró. ¿Cómo es tu fe cuando te presentas ante Dios? Esta mujer tenía una hija, un espíritu inmundo, ella sabía que no podía hacer más ella. O sea, la mujer no podía sacar este demonio. Ella estaba lidiando con su hija. Y al escuchar de Jesús, ella en fe dijo, solamente Jesús puede hacerlo. ¿No? Entonces, por eso corre y se postra, ¿no? Además, ella tenía, si podemos verlo así, tenía puntos en contra. ¿Por qué? Porque era gentil. Y entonces, no le importó incluso ser gentil. ¿No? Porque ella pudo haber dicho, híjole, a ver si me hace caso, pues soy griega, y luego soy de Siria y Fenicia, o sea, tenía casi 3 nacionalidades. ¿No? Dice, híjole, a ver si me hace caso Jesús, ¿no? Por eso Jesús la pone a prueba. Por eso Jesús la va a poner a prueba con una parábola. Ella responde sabiamente y dice, Jesús, ve a tu casa, ya tu hija está, tu fe ha sanado a tu hija. Entonces, ella tenía, ella pensando, ella tenía pocas probabilidades de que Jesús la escuchara, por el tema de la nacionalidad. Pero su fe era tan grande que la impulsó a buscarlo, por eso lo ve y se postra ante él. Y de esto me encanta bastante porque venir a Cristo no tiene que ver con de dónde eres, sino de quién eres. Venir a Cristo no tiene que ver de dónde eres, sino de quién eres. Por eso Cristo, aquí en este lugar, no pudo esconderse. No importa de dónde eres, sino de quién eres. Y si eres de Cristo, Cristo no se esconde de ti. Él ya conocía a esta mujer, tal así, que él ya conocía a esta mujer, tal así que camina 80 kilómetros para ir a verla, para encontrarse con ella. Dice una parábola que Cristo deja las 99
y va por la perdida, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar qué tan distante tú estabas de Dios? ¿Qué tan distante? O sea, estos 80 kilómetros nos hablan de que la mujer tenía puntos en contra, que estaba a mucha distancia de Jesús, era gentil, quizá no la iba a escuchar, pero Jesús fue hacia ella, ¿no? ¿Te has puesto tú a pensar qué tan distante tú estabas de Dios y Dios aún así vino y te encontró? ¿Te has puesto a pensar en eso? El que tú digas, Señor, yo estaba tan distante, yo estaba consumiendo esto, yo estaba con este tipo de personas, Señor, yo no pensaba en ti, pero tú recorriste kilómetros para encontrarme. Eso debe cambiar nuestro chip en nuestra cabeza de decir, Señor, tú me encontraste. No fui yo quien te encontré. Tú viniste del cielo, dejaste a tu Padre. Imagínense si pudiésemos nosotros medir de aquí a la tierra hacia donde está el cielo. Ahí se escuchó el chiflido de que es mucho, ¿no? Mucho. De aquí hasta el cielo son millones de kilómetros, ¿no? El tercer cielo le llaman, ¿no? Donde está el Señor. No sabemos cuánta distancia hay, pero sí es una distancia eterna, casi, ¿no? Entonces te has puesto a pensar que Jesús dejó a su Padre, Jesús dejó su ciudad para venir por ti, para venir a buscarte, ¿no? Y vino y se entregó en el Calvario. O sea, no solamente vino a pasarla bien, sino vino a morir por tus pecados, vino a clavar tus pecados en la cruz del Calvario. Vino a cargar con toda tu iniquidad, con todo tu pecado, con toda tu maldad. Él la cargó en la cruz. Él estaba cargado, cuando Él estaba así, estaba cargado de todos los pecados de la humanidad. Pero cuando Él muere, cuando Él dice, consumado es, o sea, ya está hecho la obra, Señor, ¿vale? Ahora Él nos imputa su justicia. Los pecados son perdonados, pero ahora Él nos da su justicia. Quiere decir que al darnos su justicia, Él ahora no solamente muere por nosotros, sino vive por nosotros. Es decir, nos da su vida, y entonces ahora el Padre, ya en Él, nos ve como si hubiésemos vivido la vida de Cristo. Por eso, Él no solo muere, sino vive por nosotros. Entonces, ¿te imaginas esa distancia solamente para salvarte? Y que tú no hiciste nada para hacerlo. Entonces, eso debe cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Él bajó del cielo para tener un encuentro contigo. Él bajó del cielo para tener un encuentro contigo. Eso nos debe hacer valorar el sacrificio de Cristo. No echar a perder, no hacer a un lado su sacrificio, porque Él dejó su gloria para venir a buscarte. O sea, es algo muy sorprendente que debe hacerte cambiar y transformar. Si logras ver que cuánto te ama Dios por eso. O sea, con la mujer fue 80 kilómetros y luego al compararlo con el cielo hasta acá, o sea, logras ver cuánto Dios te ama, cuánto Dios desea tener una relación contigo. Logras ver que Cristo se sometió a espacio y tiempo, o sea, Él siendo Dios, Él se despojó, ¿verdad?, de su gloria y habitó en el tiempo y espacio. O sea, Él siendo Dios caminó sobre la tierra, tuvo que hacer el baño, tuvo que limpiarse, tuvo que sujetarse a hombres, a su padre, a su madre, para buscarte, o sea, para perdonarte, para amarte, para darte esperanza. Entonces, ¿por qué a veces somos indiferentes a eso? ¿Verdad? A veces no queremos buscarle, a veces estamos desanimados de venir a Él. Y Jesús va a tocar un punto importante en esta mujer.
Porque pareciese que esta mujer no tiene una fe auténtica, puesto que es gentil. Observa el 26, dice la mujer, aquí viene la procedencia de esta mujer, dice la mujer era griega. O sea, Marcos lo enfatiza, Marcos pudo haber dicho y la mujer tenía una gran fe, ¿no? Pero Marcos dice aquí, era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ella era griega y era fenicia, pero aparte también en ese tiempo Siria había conquistado Fenicia, entonces ya eran los sirofenicios. Entonces, esa es la descripción de esta mujer. Pero además Mateo nos dice que esta mujer era de origen cananeo, o sea, 4 naciones, ¿no? O sea, griega, Siria, Fenicia, pero aparte era cananita. Entonces, es lo que significa que para los judíos esta mujer, pues era una mujer contaminada, era una mujer impía, era una mujer pagana, era una mujer, por decirlo así, maldita, ¿no? Así, esta expresión de malditos, los judíos lo tenían hacia los gentiles. Entonces, por eso es que va a haber ahorita con los discípulos están como que en interrogación, ¿por qué Jesús está acercando a ellos? ¿No? Puesto que los discípulos son judíos y tienen esta perspectiva de los gentiles. Entonces, era cananita, esta mujer también, ¿no? Y es interesante porque Canaán fue este hombre Canaán en el Antiguo Testamento fue hijo de Cam, y Cam fue hijo de Noé. ¿Te acuerdas de la historia de Noé? Bueno, este Cam fue maldecido por el pecado de su padre en contra de Noé, Génesis 9:24, si quieres nada más anotarlo. Entonces, imagínate, o sea, tenía todo en contra. O sea, era cananita, entonces pues era como vista como maldita por la situación que había pasado Cam, que fue maldecido por Noé. Entonces, pero también nos contrasta el valor, el gran valor y la gran fe de esta mujer al pedirle a Jesús que quitara el demonio de su hija. O sea, primero sí era como el decir, híjole, esta mujer tiene un pasado muy, muy malo, ¿no? Viene de Canaán, es pagana, idólatra, es de lo peor, ¿no? Pero por otro lado, esa acción que ella tuvo a ir a Jesús nos habla del valor, nos habla de su gran fe al ir a Jesús y al postrarse ante él. ¿Te has sentido así? ¿O te sentiste así cuando el Señor te rescató y dice, Señor, yo no tengo gran valor, yo soy esto, yo soy de lo peor, Señor? ¿No? Y que tú hayas venido por mí, eso es realmente impactante, ¿no? Y fíjate lo que dice en Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella estaba reconociendo. Mateo nos dice que se expresa de él como hijo de David, ten misericordia. Marcos dice que ella se postró a sus pies. Significa que esta mujer está reconociendo quién es Jesús. Ella está teniendo la certeza de que él era el único que podía sanar a su hija. Jesús era el único que podía condenar a esta mujer, puesto que él era el justo, ¿verdad? Él pudo haberle dicho, no, tú eres cananea, vete de aquí, ¿no? Tú eres sirofenicia y aparte eres griega, no, pues, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo para ti, pero Jesús ve su gran fe, se detiene, ¿no? Y le va a hacer una pregunta más adelante, ¿no? Mateo 15:23, déjame leerlo, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Vean a Jesús muy, muy sabio. Primero, Jesús sabía todo su historial de esta mujer, pero Jesús no le responde. Fíjate la reacción de los discípulos. Por eso te decía aquí la importancia. Los discípulos sí tenían toda esta onda de decir, híjole, es gentil, tiene este pasado malo. Y fíjate los discípulos. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo,
despídela, pues da voces tras nosotros. ¿No? Los discípulos dicen, a ver, Señor, dile que se vaya, ¿no? Es que la Nueva Traducción Viviente lo traduce como Jesús, dile que se vaya. Nos está molestando. Pero Jesús callado, ¿verdad? Esta mujer insistía. Mateo dice que ella le dijo, Señor, ayúdame, socorro, Hijo de David. Ella postrada a sus pies. Y Jesús, en silencio, escuchando a la mujer, viendo a la mujer, viendo a sus discípulos, su reacción, le va a decir en Marcos 7:27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Jesús le da una parábola, sí, yo creo para probar a la mujer su respuesta, pero también probar a sus discípulos. Y utiliza esta expresión para comunicar una verdad. Recuerden que las parábolas comunican una verdad como de alguna manera es como escondida, ¿no? Y entonces, esta era una prueba de fe hacia con la mujer. La responsabilidad de Jesús era que primero se saciasen los hijos, refiriéndose a que Jesús vino a la casa de Israel primeramente, pero a la luz del Nuevo Testamento que vemos más adelante, vemos que eso implicaba, o sea, la salvación de los judíos implicaba la salvación de los gentiles. Ya Pablo lo había dicho en Romanos, ¿no? que los gentiles fueron injertados en la raíz. Entonces, Jesús, y luego Jesús hace una expresión medio complicada, dice perrillos. Y esto, cuando yo estaba meditando esto, yo decía, Jesús, refiriéndose a los perrillos, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice perrillos? Puesto que ya él ha dicho que primero él vino a los suyos, ¿verdad? Dice, deja primero que se sacien los hijos, hablando de los judíos. Le está diciendo a la mujer, dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, Jesús se expresa esta parábola, esta palabra perrillos para referirse a los gentiles. Y causa un poco de conflicto, es decir, Jesús le dijo perrillos a los gentiles, ¿no? Pero simplemente Jesús estaba mostrando un ejemplo de una situación que estaba pasando. Es decir, Jesús está diciendo que los gentiles venían después a ser bendecidos por él, ¿no? Puesto que su prioridad vino a los judíos. Pero cuando empecé a investigar un poquito más, los diminutivos en la Biblia, los diminutivos en el griego son términos de afecto. O sea, no son términos como de decir, son unos perros, ¿no? Son unos malos. Sino cuando Jesús dice aquí perrillo, los diminutivos en el griego siempre muestran un afecto. Sin embargo, cuando Jesús se refiere a perros, sí tiene que ver, no perrillos, sino perros, tiene que ver como algo que es pecaminoso, algo que es sarnoso, algo que es algo callejero, ¿no? Entonces Jesús se está refiriendo aquí que vino a los suyos, pero de los suyos venían a ser bendecidos los gentiles. Entonces lo interesante aquí es que la mujer entiende lo que Jesús le está diciendo. O sea, ni siquiera sus discípulos entendieron lo que Jesús dijo. Pero la mujer sí está entendiendo lo que Jesús está diciendo. Esta parábola de Jesús sí la está entendiendo. Caso contrario también a los judíos que no entendían las parábolas y por eso se iban. Entonces, fíjate cómo responde la mujer. El 28. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor. Esta expresión, sí, Señor, nos habla de que la mujer entendió lo que Jesús quería decirles, de que primero no le podía quitar el pan para dárselo a los perrillos, que primero eran los judíos para después que los gentiles fuesen bendecidos. Entonces ella dice, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
La mujer no está corrigiendo a Jesús, sino está entendiendo a Jesús aquí. Y Jesús esperaba esta respuesta, en realidad, ¿no? La respuesta, te digo, sí, Señor, es un indicativo de humildad, es un indicativo de te estoy entendiendo, Señor. Es un indicativo de adoración, porque dice, sí, Señor. Él está reconociendo a Jesús. Entonces, ella, además, ante esta respuesta, entendió su condición. ¿Quién era ella? Que era gentil, que era pecadora delante de él, que no era merecedora de sus bendiciones, de que ella vino a él sin orgullo, sin confianza en sí misma, más bien que él simplemente vino en confianza, ella vino en confianza hacia él. Eso hace que Jesús la recompensara. Eso hace que Jesús se detuviera y accediera a su petición. O sea, no hay ningún motivo para determinar que la mujer pudo haber venido por conveniencia, lo vemos aquí, porque ella vino a él de la mejor manera, con una fe auténtica. Por eso yo te decía, ¿tú cómo vienes a Jesús? ¿Conveniencia? Mateo 15:28 me encanta más porque Jesús reconoce esa fe. Marcos no lo menciona, pero Marcos sí. Mira, Marcos 15:28, escucha lo que dice. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. ¿Te diría eso Jesús aquí? Oh mujer, grande es tu fe. Oh varón, grande es tu fe. Dice, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Jesús podría decir eso de ti? ¿Grande es tu fe? Jesús se detiene y está contigo y te dice, grande es tu fe. Interesante porque en el pasaje anterior los religiosos quisieron evaluar a Jesús con las costumbres, y en este pasaje Jesús es quien evalúa a esta mujer al decirle esta parábola. Jesús evalúa a esta mujer, evalúa su fe al comenzar con esta parábola, y ella es evaluada correctamente porque su respuesta fue correcta, su respuesta fue avalada. Ella respondió en fe, y entonces su hija fue sanada, ¿no? Aquí vemos a Jesús, que Él es quien prueba, Él es quien evalúa el resultado. Pues la intención siempre de Jesús es que la fe sea manifiesta, que la fe crezca. ¿Te imaginas la cara de los discípulos? O sea, los discípulos se le habían dicho, ya dile que se vaya. ¿Te imaginas? O sea, los discípulos diciendo, ya llevamos nosotros 1 año y medio con Jesús y no entendimos si la mujer que apenas lo acaba de conocer respondió correctamente. ¿Te imaginas esa cara? Ellos estaban por eso te decía que ellos estaban en entrenamiento, ellos estaban conociendo a Jesús. Entonces, ellos fueron acusados de sus corazones, puesto que Jesús ya les había dicho anteriormente, hombres sin entendimiento, ¿verdad? Y ellos trataron de evadir a la mujer, así que ellos, al escuchar esto, seguramente estaban, en ese momento, avergonzados, atónitos, por no entender más que la mujer. Entonces, a veces pasa de esa manera, ¿verdad? Llevamos años de cristianos, llevamos años con Jesús, pero no logramos entender. Y Dios va a utilizar, te decía al principio, pruebas para hacer reducir a sus hijos la fe auténtica, o en su caso la fe falsa, ¿verdad? Las aflicciones, las tormentas, los desánimos, las pérdidas, el dolor, la enfermedad, todo eso es necesario. Decía Pedro, ¿verdad? Es necesario para que la fe preciosa se manifieste. Todos estos escenarios son los escenarios favoritos de Dios para mostrar si de verdad tu fe es auténtica o no. Y entonces, fíjate el resultado, 29 y 30. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. La fe de la mujer hizo que
su tristeza de ella pues se cambiara por gozo, ¿verdad? Su fe cambió el dolor por el descanso. Cambió su preocupación por la paz. Su fe cambió sus tradiciones, su paganismo quizá, puesto que ella era gentil, para darle la gloria a Cristo. Nada menos. ¿Cómo estás tú en ese tema? Dice Pedro, 1 Pedro 1, 6, 9. Escucha. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hermanos, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo es auténtica tu fe? ¿Te acercas a Dios como esta mujer? Con reverencia, postrándote ante Él. ¿Cómo tú respondes ante cualquier situación? ¿Respondes bajo la sabiduría de Dios, bajo lo que Dios te ha hablado? Si Jesús pasara por aquí y te dijera esta parábola, ¿podrías responder de una manera correcta? Si Dios te hablara en una parábola, ¿tú podrías responder correctamente, sabiamente? Nuestra meta, hermanos, es que cuando Jesús venga, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Si viniera Jesús hoy, Él hallaría de ti alabanza, gloria y honra. Tu fe sería hallada en alabanza, gloria y honra. En amor. Dice Pedro, a quien amamos sin haberle visto, pero que confiamos que solo en Él hay salvación y esperanza para estar con Él en la eternidad. Entonces, hermanos, reflexiona sobre esto. Sí es creer, pero no es nada más creer, sino es seguir creyendo constantemente. Es un proceso y Él nos permitirá siempre estar gozosos y confiados en Él. Hermanos, aumentemos nuestra fe. Los discípulos le decían al Señor, aumenta, Señor, nuestra fe. Ellos reconocían que su fe a veces era inconstante. Si tu fe es inconstante, clama al Señor para que Él fortalezca esa fe y pueda ser hallada en gloria y alabanza cuando Él venga. Así que vamos a ver. Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú pones delante de nosotros, que nos permites reflexionar, nos permites, a través de esta historia, nos llevas, Padre, a ver la manera en cómo yo debo acercarme a ti, Señor, en postrarme primeramente. Es primero postrarme, es primero dedicarme, es primero estar contigo, Señor. Y después vendrán las peticiones y después vendrá tu respuesta, Señor, pero permítanos, Señor, acercarnos a ti en una fe que sea auténtica, una fe que esté avalada por ti, Señor. Una fe en la cual cuando nos acercamos tú te detengas, tú nos escuches y tú atiendas a nuestras necesidades, Padre. Perdona, Señor, si nuestra fe ha sido inconstante, si nuestra fe no ha sido auténtica, ha sido una fe que no trae fruto. Señor, hemos sabido también que los demonios tienen fe y los demonios tiemblan. No permitas que sea una fe de esa manera, sino una fe que siempre está dispuesta a postrarse ante ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.